En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Ahora, primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él lo trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día, el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río de Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación.
Segunda lectura. Cristo nos configurará según su cuerpo glorioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces y ahora repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas muy queridos, tradicionalmente, más o menos desde el siglo VII u VIII, la liturgia de la Iglesia nos regala en el segundo domingo de Cuaresma el Evangelio de la Transfiguración del Señor en sus distintas versiones, ya sea de Mateo, Marcos o Lucas. Con este texto que acabamos de escuchar, se quiere que descubramos quién es Jesús, quién es el crucificado, quién es aquel por quien estamos recorriendo este camino penitencial de ayuno y oración. Al leer el texto claramente nos damos cuenta que es un escrito teológico, catequético, y que utiliza muchas imágenes tomadas del Antiguo Testamento. Debemos tener en cuenta, para comprenderlo bien, que el crucificado, el signo de la cruz, en el mundo judeo-pagano de los primeros siglos de nuestra historia, de nuestra Iglesia, era un escándalo. Que un preso, que un derrotado fuese el Mesías, era impensado, era una locura. De hecho, la cruz que a veces llevamos en nuestro pecho, o el signo de la cruz que nos trazamos sobre nuestro cuerpo,
solo a partir del siglo IV con Constantino comenzó a ser usada como signo del cristianismo. Se hacía necesario, por lo tanto, para las primeras comunidades cristianas, un texto, una catequesis, para hacerles ver quién era ese que tanto escándalo causaba. Y es por ello que en este texto encontramos esa frase que sale de la nube de Dios Padre que dice: este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Tratemos de aplicarlo a nuestra vida. Normalmente, frente a las situaciones difíciles de la vida que probablemente a todos nos toca vivir, momentos duros, momentos complejos, se nos presentan dos opciones. Una, o estos momentos difíciles cambian, o cambiamos nosotros en el modo como miramos esas situaciones de la vida. El relato de la transfiguración del Señor, si lo leemos detalladamente, no se trata tanto de que Cristo cambia de rostro, sino de los discípulos que cambiaron su modo de ver al Señor, de tal manera que fueron capaces de descubrir en el crucificado, al Mesías glorioso. Así también nosotros podemos aprender a cambiar nuestra manera de mirar las posibles cruces de la vida que éstas nos pueda presentar. De tal manera que más allá si estos dolores, estas cruces, más allá de si son justas o injustas, podamos vivirlas como un paso de Dios doloroso, misterioso, pero que lleva a la gloria. No a una gloria humana, sino a una gloria divina, a la gloria de Dios. La primera acción del texto es que para aprender a cambiar nuestra mirada sobre los acontecimientos de la vida, es necesario subir a la montaña. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y se los llevó a la montaña. En la Sagrada Escritura la montaña simboliza el lugar donde Dios habla. En otras palabras, podemos decir que para ver a Dios en las cruces de nuestra existencia, se requiere dejar la llanura, es decir, alejarse de la mundanidad, tomar distancia de todo aquel mundo de anhelos materiales, de comentarios, a veces mediocres, que en vez de ampliar los horizontes, lo empequeñecen, producto de esas ambiciones, de envidias o rencores. La mediocridad, queridos hermanos y hermanas, no tiene cabida en el cristianismo. Quien desee ver a Jesús y comprender que en su cruz y en nuestras cruces está la gloria, no puede ser mundano, ni mucho menos mediocre. Ser mujer, ser hombre, ser hijo o hija, ser mamá, ser papá, ser trabajador, ser estudiante, ser religioso o religiosa, ser diácono, ser sacerdote, ser obispo, en fin, ser cristiano requiere el esfuerzo constante por destacar, no por brillantez, ni por el dinero, ni la locuacidad, sino que destacar por la humildad, el servicio y el amor. Solo el que ama y sirve radicalmente al modo de Jesucristo comprende y vive la perfección cristiana.
dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, agrega el evangelista. Pedro, humanamente, quiso quedarse allí, en lo alto, contemplando la gloria de Dios y hacer 3 tiendas, pero no sabía lo que estaba diciendo. Hermanos y hermanas, ante lo asombroso del rostro glorioso de Dios, los discípulos probablemente sintieron miedo, mucho miedo. De hecho, el Evangelio de San Marcos, cuando nos relata la transfiguración, también nos dice que no sabían lo que decían porque estaban atemorizados. Quien ha logrado separarse de la mundanidad, de su mediocridad, y logra vivir en la humildad del amor de Dios, a ese Dios le muestra su rostro. Rostro asombroso, ante el cual existe la posibilidad normal de tener miedo y paralizarse. Un miedo que puede surgir del egoísmo, de querer acapararlo, adueñarse de Dios por temor a quienes se lo quieran quitar, o un miedo que puede surgir de la parálisis de encontrarlo demasiado para uno. Dios es mucho para mí, y quedar paralizado. El resultado en ambos casos es el mismo: detenerse, estancarse y no querer seguir avanzando en la vida de fe. En el camino de la fe no hay nada que temer y nada que acaparar. Por el contrario, quien desee ser discípulo de Jesús debe vivir despojado y confiado en que solo en Dios está su fortaleza. El Señor es mi luz y mi salvación. Así decíamos. Finalmente sabemos que Jesús y sus discípulos bajaron de la montaña. Ciertamente no se quedaron allí. Quien ha logrado cambiar su vida y quien ha logrado cambiar la manera de ver la vida, no se queda en las alturas, sino que vuelve a la llanura para vivir su fe. Pero esta vez no vuelve a la llanura de la mundanidad o de la mediocridad, sino que a la llanura de lo cotidiano, allí donde está su familia, su trabajo, sus amigos, sus alegrías y sus preocupaciones de cada día. ¿Cuánto se nos critica, especialmente a muchos cristianos, de vivir por las nubes o al margen del acontecer social? La tentación de quedarse en las alturas, en el asombro de la contemplación de Dios, de su gloria, en el rico mundo interior entre Dios y yo, es muy grande, fácil y atrayente. Pero la fe no es intimista. La fe cristiana no se vive de ese modo. Jesús lo sabía y rápidamente llevó a sus discípulos de regreso a la llanura de la vida, a la llanura de la vida diaria, donde estaban los demás. Esa llanura llena de belleza y también de fealdad. Esa llanura humana donde el hombre es capaz de amar al punto de engendrar vida y también al punto de odiarla hasta quitársela al otro. Jesús volvió con sus discípulos a la llanura de lo cotidiano, donde hay paz y también donde hay guerras. Allí volvió, pero volvió allí no para sentirse por sobre los demás, ni mejores que ellos, ni para dar cátedras de moral de cómo se debe vivir la fe,
sino que simplemente para caminar junto a ellos, amándolos y sirviéndolos con todo el corazón. Los evangelistas, entre ellos Lucas en el texto de hoy, sabían muy bien que para ser cristiano se requería cambiar el modo de ver a Dios y el modo de ver la vida. Para ello, sin temor, guiados por Jesús, debemos subir la montaña, dejando toda mundanidad y mediocridad, para luego volver humildes a la llanura de lo cotidiano para servir, renovados en el amor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Seguimos orando por la paz, para que el Señor Jesús les dé el descanso eterno a quienes han fallecido tan violentamente en estos días. Que el Señor pueda fortalecer y dar consuelo a quienes han perdido todo o han perdido un ser querido. Tantas familias que han tenido que dividirse para escapar de la guerra. Que el Señor les dé fecundidad en su amor. Y para que el Señor pueda ayudarnos a ablandar esos corazones que están cerrados al camino de la paz. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la Iglesia, para que podamos todos nosotros, el Papa, que en estos días está cumpliendo ya 9 años de pontificado, junto a él, todos nosotros los bautizados, podamos caminar por la llanura de la vida, por lo cotidiano, amando, sirviendo y siendo testigos de que en Jesús crucificado se encuentra la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Hagamos oración por tantas personas que no tienen un techo donde cobijarse. Las lluvias ciertamente han sido una bendición, pero también para algunos significa padecer bajo la noche la lluvia y mojarse. Tantos que viven en situación de calle. Para que el Señor a todos ellos les dé fortaleza y a nosotros generosidad para ir en su ayuda. Roguemos al Señor. Y por todas vuestras intenciones, ciertamente en el corazón de cada uno de vosotros deben haber muchas intenciones, por seres queridos, por familiares, por algunos enfermos, por otros que ya han fallecido, por proyectos de vidas, por dolores que se puedan traer. Pongamos todo en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Acoge, Padre bueno, todas estas nuestras intenciones, te las presentamos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costado. Cargad con mi yugo y aprended que soy manso. Después de esto nunca olvidarlo. Alma de Cristo,
santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y además os recuerdo que, como siempre, durante esta semana tendremos el martes la catequesis de adulto, el miércoles el curso bíblico, el miércoles también en esta ocasión toca el club de la lectura, que para saber el libro que se está leyendo se puede mirar la cartelera. Los jueves está la catequesis, también están los jueves el estudio y la meditación de las lecturas de cada domingo. El viernes, como es viernes de Cuaresma, siempre antes de la misa se está rezando a las 9:25 de la mañana y a las 19:25 de la tarde el Vía Crucis. El sábado, día 19, es la solemnidad de San José. Por lo tanto, la misa solemne será a las 10. A aquellos fieles que puedan tener dificultades por motivos laborales, se les queda dispensada la obligación de participar en la celebración eucarística. Y por supuesto, por la tarde ya será la misa del domingo. Y este domingo tendremos la colecta que va en ayuda del seminario. Ahora os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y que por intercesión de la Virgen María os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.